Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional para generar ingresos excedentes y después invertirlos de forma inteligente. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de inversiones. Que lo que hemos estado platicando es sentar un poquito la mesa, ¿no? Poner un poquito la mesa respecto a cuáles son los aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta para cuando sigamos hablando de inversiones. Y el episodio de hoy, la verdad es que estoy bastante contento de compartírselos. Es un episodio que, pues, me atrevo a decir, agrega mucho valor. Y pues los que ya tienen tiempo escuchando, yo hablo mucho respecto a qué es agregar valor. Y pues realmente es aportar algo que a ustedes les sirva. Siempre trato de hacerlo y tratamos de que los temas vayan de acorde a... Hay temas que son más bien para, de nuevo, sentar las bases y no tener que regresarnos después. Pero ese tema en particular creo que agrega mucho valor porque es muy práctico. Ahora, no por eso son temas sencillos. Obviamente ya en un tema de inversiones, si van a manejar cantidades fuertes en su patrimonio o porcentajes grandes de su patrimonio, pues es bueno consultar a expertos, ¿no? Gente que se dedique a eso. Pero también me atrevo a decir que muchas veces la gente con la que son expertos, entre comillas, pues no lo son realmente, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a explorar un portafolio. Ahorita hablo un poquito qué es un portafolio. Pero vamos a hablar un poquito de un portafolio de inversiones, una distribución de nuestros activos recomendada por uno de los mejores inversionistas que existe en el mundo. Ahora, esto no es de ninguna manera conocimiento súper nuevo, pero le vamos a agregar un poquito ahí de ajuste, ¿no? Digámoslo, o de adaptación. Vamos a adaptarlo un poquito a un Godín inversionista y un Godín inversionista que estamos empezando, ¿sí? Porque, bueno, y ahora sí, ¿de qué inversiones estoy hablando? Estoy hablando de Ray Dalio. Él es un inversionista muy importante a nivel mundial. Bueno, un administrador de un fondo de inversiones, podríamos decirlo así, sin entrar en mucho tecnicismo, ¿verdad? También quiero evitarles esa parte. Obviamente, si ustedes ya tienen experiencia en inversiones o se dedican a esto, pues sabrán que quizás un poco más técnico, pero bueno, es una persona que diseña y administra fondos de inversión y él creó lo que se conoce como el portafolio de cualquier tipo de escenario, ¿no? En inglés se conoce como el all-weather portfolio, donde pues digamos que no importando la situación económica o macroeconómica, este portafolio va a tener buenos rendimientos. Ahora, si ustedes analizan esta parte, y se los comento, qué es exactamente el portafolio y de qué estamos hablando, pero está diseñado para pues personas que ya tienen, o ni siquiera solo personas, instituciones, familias, empresas, que tienen cantidades de dinero ya muy grandes y lo que están buscando es cómo poder conservar el valor, número uno, y obtener rendimientos en cualquier tipo de situación del mercado. En nuestro caso, de los godines inversionistas, pues no es tanto así, ¿verdad? Lo que queremos es hacer crecer nuestra inversión con un grado un poco mayor de, diría yo, de velocidad, que es solamente decir, oye, ya tengo mi retiro, todo el dinero acumulado que yo quería tener para jubilarme, y ahora solamente estoy cuidándolo y administrándolo, que es más o menos lo que él propone. Entonces, vamos a hablar mucho de inversiones, ¿no? Pero bueno, ese es el portafolio que yo mismo, de la forma que estructuro, digamos que las inversiones, y tiene un poquito la parte conservadora, que digamos que es lo que Ray Dalio nos regaló, digamos así como sea, porque es algo que él comparte. Y también tiene un poquito de lo que es inversión de valor, value investing. Y vamos a tener un capítulo que vamos a hablar más de eso. Y bueno, ya entrando aquí al tema de qué es el portafolio de Ray Dalio.
es tener 40% de nuestros activos en renta fija, bonos gubernamentales, sin riesgo. En este caso serían bonos del Tesoro de Estados Unidos, que obviamente hay que adaptarlo a lo que tenemos nosotros acceso en Latinoamérica. Claro, no es imposible tener acceso a eso también, pero digamos que tratando de poner desde el nivel más básico, bueno, bonos gubernamentales, o pensémoslo así, renta fija sin riesgo. ¿Qué es renta fija? Bueno, pues que es un compromiso. Tú haces una inversión como los CETES en México y te van a dar un rendimiento. 40% de nuestro portafolio, de nuestro capital total, de todo el portafolio de activos, se va a ir a fondos gubernamentales, deuda gubernamental. Después, un 30% en acciones. Y aquí, normalmente, cualquier inversionista, y es donde lo vamos a empezar a ajustar un poquito el modelo de Ray Dalio. Normalmente, un inversionista, un asesor inversionista o asesor, yo me atrevería a decir hasta principiante, que créanme que es a lo que van a tener acceso personas que tienen hasta incluso 10 millones de pesos invertidos, $500,000. Y pues disculpen el comentario, pero es más o menos la realidad. Les van a recomendar tener sus acciones en índices diversificados. Es decir, invertirlo en una gran cantidad de acciones para protegernos mediante la diversificación. Entonces, eso es 30% en acciones, y de la forma conservadora, diríamos que ya de por sí tener acciones no es conservador, ¿ok? Acuérdense que lo que hablamos en el episodio pasado, el perfil de inversionista que estamos planteando para los godines. Entonces, bueno, tener acciones, pero aún dentro de las acciones, pues hay de acciones de mayor riesgo a menor riesgo, ¿verdad? Entonces, tenerlo en fondos indexados, se podría decir, o ETFs, que todo esto, si términos no los conocen, simplemente búsquenlos en internet, es facilísimo encontrar y hay un montón de información. Trato de agregar valor dándoles una perspectiva distinta. ¿Cuál es en este capítulo? Cómo armar un portafolio de inversiones. No tanto cómo ya hacer la inversión en los instrumentos. Podremos hablar de eso más adelante. Bueno, entonces vamos 40, 30%. Ok. Perdón, aquí una aclaración. Cuando hablo de bonos, estamos hablando de bonos de largo plazo, ¿sí? Que me parece que considera más de 10 años. De nuevo, este portafolio lo vamos a ajustar a algo más práctico, ¿verdad? Para una persona, para personas que están invirtiendo con el fin de hacer crecer su patrimonio y que las inversiones pues sean un elemento importante, no solamente la conservación del patrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, llevamos 40% bonos de largo plazo, 30% en acciones, 15% en bonos de plazo intermedio. Pensemos menos de 10 años, 5 años, 3 años. Después 7.5% en commodities. ¿Qué son commodities? Bueno, se puede invertir en, pues, que si acero, plata, incluso madera, pues cosas de ese tipo, ¿no? Se pueden hacer inversiones. Y un 7.5% en oro. Ahora, la razón de este portafolio y la forma en que está estructurado, y lo podrán ustedes buscar también, investigar, pero es porque los activos que hacen referencia, el peso de la relación que tienen entre ellos se complementa muy bien. Es decir, si llegara a haber un colapso masivo, tanto en la economía mundial, que impactara tanto acciones como a bonos, entonces el oro se dispararía en valor. Es algo muy difícil de que suceda, pero estoy poniendo un caso exagerado para que entiendan la relación inversa que esos activos tienen. De por sí la relación entre bonos del tesoro y acciones se considera inversa, aunque hay sus excepciones y hay sus lapsos. Pero bueno, esa es la dinámica y esto está muy estudiado por estos especialistas. Pero vamos a tratar de entender el fondo. Entonces, si entendemos el fondo, que es activos que no estén relacionados entre sí, entonces podemos modificar un poquito este portafolio, ¿sí? Y ahorita lo vamos a hacer y se los voy a platicar un poquito de cómo pudieran ustedes considerarlo. Siempre, y obviamente con la mira de que, claro, tenemos un perfil
más agresivo del promedio, digamos, pero también no queremos perder nuestro patrimonio en ningún momento. Entonces, les voy a comentar un poquito aquí diferentes formas en que podríamos considerar ajustar este portafolio primero desde una perspectiva macro. Y obviamente ya en lo específico cada quien lo podrá ir construyendo y seguiremos hablando de estos temas. Pero vamos a hacer primero una consideración de lo que vamos a diferenciar qué es nuestro portafolio activo. Dentro de nuestro patrimonio tenemos lo que sería nuestro portafolio activo y nuestro portafolio o activos que no estamos utilizando como parte de un portafolio tal cual de inversiones. Por ejemplo, si tú tienes tu casa propia en la que tú vives, si tú tienes un auto, cosas de ese tipo, pues no los vamos a considerar dentro de esta distribución de portafolio que les estaba platicando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no forman parte de un portafolio activo. Sí forman parte de tu patrimonio, pero no forman parte de tu patrimonio activo. Es decir, tú no estás tomando decisiones ni las vas a hacer cambiar. No la vas a cambiar tu decisión de casa en base a la inversión. Vas a cambiar de casa quizá en base a la calidad de vida que tú tienes y a la que quieres acceder. Entonces, lo mismo el auto. El auto, pues ok, forma parte de tu patrimonio, pero constantemente se está depreciando. Entonces, realmente no podemos considerarlo como tal. Pero bueno, quiero hacer esa aclaración y también hacer el entendimiento de que no todos los inversionistas godines tienen casa propia, ¿no? Y a lo mejor prefieren no hacerlo, prefieren sí hacerlo, pero mientras estás construyendo tu patrimonio con el que quizá puedas tener un enganche para una propiedad, pues ese dinero tienes que poner en alguna parte. Entonces ese dinero mientras lo vamos a considerar dentro de nuestro portafolio activo. Y vamos a ajustar un poquito el portafolio. Y vamos a hacer dos formas, ¿sí? Una que yo diría conservadora y una que ya es medio, en términos de riesgo, conservador, medio, y yo lo llamaría riesgo moderado, y un poco ya llamaría yo con algo más arriesgado. Pero aún dentro de lo arriesgado, como estamos utilizando esta base que es el modelo de Ray Dalio, créanme que es un portafolio dentro de todo inteligente, ¿verdad? Bien pensado. ¿Y cuál es el propósito como godines? Que nos enfocamos en nuestro trabajo, nos enfocamos en crecer profesionalmente, en crecer nuestro ingreso, en crecer la cantidad de dinero que podemos tener en nuestras inversiones y no tanto en estar quebrándonos la cabeza en qué vamos a invertir. Entonces tenemos que tener una base. Y vamos a hablar de nuestro portafolio activo. Nuestro portafolio activo de la forma conservador vamos a tener 40% en bonos y ahí vamos a incluir lo que tenemos de nuestro Afore y lo que tenemos en nuestro plan personal de retiro. Si ustedes recuerdan, y si no vayan a checarlo, hay un capítulo especial que hablamos de los 7 niveles de inversiones del Godín inversionista. Uno de los primeros niveles es tener un plan personal de retiro. Y esa es una súper recomendación que lo tengan. Yo no vendo un plan personal de retiro, no es en ningún momento mi intención. No tendría nada malo si lo hiciera, pero mi punto es una excelente inversión y no gano nada por decírselos. ¿Por qué es excelente? Por el beneficio fiscal que tiene. Recordando que tiene límite hasta el 10% de nuestro ingreso o hasta cierto nivel de UMAS. Igual, hay mucha información en internet al respecto. Aquí el punto es, tengan un plan personal de retiro y esto lo vamos a considerar dentro de nuestro 40% de nuestro portafolio en bonos. Oye, Ernesto, yo tengo mi 100% de mi portafolio, es mi Afore y mi PPR, no me alcanza para invertir más. Perfecto, no pasa nada. Vamos a hacer otro capítulo y vamos a hacer un escenario donde solo invirtamos en el plan personal de retiro y cómo podemos tener un retiro digno. Pero aquí estamos hablando del retiro. Si tú quieres, digamos, explorar más el mundo de las inversiones, pues ahí es donde entran esas recomendaciones y entra todos los otros 20 capítulos que ya hablamos de cómo crecer en nuestra carrera profesional para efectivamente tener más dinero con cuál invertir. Pero si tú vas a ir construyendo tu portafolio, no vamos a tener más, aunque seas millonario, la recomendación es no tener más del 40% en bonos. Esto incluye Afores y PPR. Vamos a suponer, el plan personal de retiro, vamos a suponer que
tu Afore pues es lo que es, no te recomiendo que le metas un peso más. Tu plan personal de retiro está topado a los UMAS, vamos a suponer que ya lo tienes topado y tienes más dinero para invertir, y en tu portafolio pues tienes acceso a bonos, pues vas a invertir en bonos en CETES, o si tienes acceso y lo quieres hacer así, vas a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a suponer que ya tienes el 40% cubierto y estás creciendo más, o el 100% de tu portafolio ahorita está en Afore y PPR, pero ya estás teniendo un extra para invertir. Pues vas a empezar a invertir en la etapa que sigue, que son acciones, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta que un 30% de tu portafolio esté en acciones. Y aquí, como estamos en el escenario conservador, vamos a invertir en acciones en ETFs. Y de nuevo, ETFs tú decidirás en cuál. La recomendación general es invertir en el mercado en un indicador que es el SP500, que son las 500 empresas más importantes, no necesariamente más importantes, pero las 500 empresas entre más grandes / importantes en Estados Unidos, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, mejor dicho, y hay índices o ETFs que tú puedes comprar como si fuera una acción, y tú vas haciéndolo de forma aparte, no necesitas ningún asesor ni nada, y lo vas construyendo. Hasta aquí estamos siendo bastante conservadores, créanme. Después vamos a invertir el otro 30% en fibras inmobiliarias. Y aquí pueden ser en México. Las fibras inmobiliarias, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aprovechando los principios de Ray Dalio. Las fibras se podrían considerar como un activo, un bono, un activo, digamos que de plazo intermedio, de 3 a 5 años. Mucho más seguro, mucho menos volátil que las acciones. Y si entran a ver, y haremos ejercicios al respecto, pero si tú ves la volatilidad que tiene una fibra en el tiempo, se ve volátil, pero si tú la comparas con la volatilidad de las acciones, pues es mucho más estable. Y tienes dividendos que te están pagando, tienes también beneficios fiscales con las fibras, entonces son bastante buenas. Yo exploraría las fibras relacionadas a temas industriales por todo el tema ahorita que está sucediendo del nearshoring en México e incluso en otras partes de Latinoamérica. Exploraría fibras comerciales. No exploraría fibras en temas de oficinas porque obviamente eso está cambiando muchísimo después de la pandemia. Y bueno, este portafolio de 30% en fibras, conforme crezca, después podrías utilizarlo para un enganche de tu casa, porque es bienes y raíces contra bienes y raíces, y en el momento que hicieras eso, rebalanceas tu portafolio, ¿sí? Ahora, como vas a tener el 100% de tu ahorro ahorita, de tu portafolio en Afore y PPR, y estamos hablando de un 30 y 30, lo que puedes hacer es, lo que tú logres, digamos que tú puedes tener, no sé, entre 2,000 a 10,000 pesos al mes para invertir en tu portafolio, gracias a tu esfuerzo Godín. Entonces, simplemente la mitad, ya que cubriste el Afore y el PPR, la mitad que se vaya a acciones, la mitad que se vaya a fibras. Para fibras también incluso puedes invertir, me parece, en tipo índices de fibras. Yo invierto en una fibra específica. Yo prefiero así, pero igual aquí estamos hablando del escenario conservador, ¿ok? Bueno, y listo, ese es el escenario conservador. Ahora vámonos al escenario medio, ¿sí? Que bueno, estamos basando en los principios de Ray Dalio. Es igual que el conservador, igualito. Pero lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer algo un poquito más interesante, divertido, me atrevería a decirlo así, porque mucho del tema de inversiones, y una de las razones por las que yo lo hago así es porque pues me gusta, ¿no? Está divertido. Entonces vamos a pensar que si nos tenemos un portafolio de 1,000,000 de pesos, vamos a pensar que tenemos un portafolio de 900,000 pesos. Ese portafolio de 900,000 pesos lo vamos a colocar, como mencionamos, 40% en bonos, que puede ser Afores y PPR, 30% en acciones vía ETFs y 30% en fibras. ¿Ok? Fibras inmobiliarias. El otro 10% lo vamos a invertir en acciones individuales. Y vamos a utilizar los principios de inversión de valor, que todavía no los hemos visto, los vamos a ver. Pero aquí puedes, por eso digo, incluso divertirte, porque pues, si te gusta Apple, puedes invertir en Apple. Si te gusta Amazon, puedes invertir en Amazon. Lo que tú quieras invertir, ¿verdad? Acciones de empresas. Aquí no vamos a entrar en Bitcoin ni en nada que no sean empresas.
Y no te recomiendo comprar a cualquier precio. Espérate a que hablemos de inversión de valor, o tú puedes investigar al respecto cómo hacer un análisis fundamental. O puedes seguir analistas que hagan esos análisis y que den sus... ya los escuchas a ellos también, ¿no? Pero bueno, este es el escenario medio, que es simplemente el conservador. Lo vas a reducir al 90% con las mismas proporciones y vas a dejar el 10% para invertir en acciones individuales. Ok, vámonos al riesgo moderado. Ok, vamos igual a tener nuestro 40% en renta fija. Como hablábamos, que puede ser Afore y PPR, 30% en acciones, pero ya ahora sí no nos vamos a los ETFs. Ahora sí nos vamos, pueden ser de ETFs, pero el 30% ya va a ser una mezcla donde vas a tener acciones de empresas. Lo que antes era el 10%, ahora lo vamos a llevar al 30% en este riesgo moderado, siempre y cuando hagamos mediante acciones un buen análisis, ¿verdad? Si tú no tienes experiencia, no vas a hacer un análisis, no te vayas al escenario, al riesgo moderado. Quédate en el conservador. Por eso digo que tú lo haces con un 10% en acciones individuales, empresas importantes, empresas grandes, y les apuestas al mediano o largo plazo, pues también es bastante positivo. Entonces 30% en acciones de valor, o incluso tener instrumentos líquidos para estar listos para accionar o ejecutar una compra cuando se requiera en términos de acciones de valor. Y hablaremos más de esto cuando hablemos de inversiones, específicamente de empresas individuales. Después, como estamos en riesgo moderado, nos vamos a ir al 15% en lugar de 30% en fibras. Vamos a bajar las fibras al 15% y vamos a hacer el otro 15% de crowdfunding, igual en bienes y raíces. Que pues están las plataformas, me parece que está la de 100 ladrillos. Yo utilizo una que es la de M2 Crowd. Está las de acciones o propiedades fraccionales. Todo eso tú lo podrás investigar. Aquí estamos hablando de riesgo moderado. Obviamente, entre mayor riesgo, pues tienes que hacer un análisis más a detalle, ¿verdad? Entonces, aquí es cada quien bajo su propio riesgo. Solo estoy mostrando lo que yo hago y cómo puede hacerlo un godín. Entonces, 15% crowdfunding real estate. Está, digamos que seguimos bajo los principios de Ray Dalio, es decir, no hay una relación directa, real, o sea, siempre va a haber una relación entre la economía, por eso Ray Dalio promueve el tema del oro, y ahorita vamos a hablar de eso también, que es el caso más exagerado, pero bueno, bajo esquemas normales, incluso altas fluctuaciones y volatilidad en los mercados internacionales, seguimos estando muy bien protegidos porque seguimos teniendo esta base de 40% en renta fija y 30% en acciones, pero en acciones de empresas sólidas, empresas que tengan un muy buen historial, y lo vamos a ver en acciones de valor. Tenemos un 15% en fibras, que son bastante estables a plazo medio, y 15% empezamos a expandir un poquito el riesgo, pero es un riesgo que conlleva también ingresos comprometidos altos. Estamos hablando de tasas del 15, 18, 19%. He visto tasas hasta del 20%. Hay que ver los proyectos, hay que hacer el análisis, pero bueno, yo lo considero. Y todas las inversiones que yo he hecho, por cierto, en M2 Crowd han sido mayores al 15%. He batallado, es decir, no dan los recursos en la fecha que se comprometieron. Ojo, hay que tener tu dinero ahí a plazo, a 18 meses. Me parece que es yo lo tuve a 2 años una inversión, la otra a 18 meses. Y se tardaron en ambas situaciones para pues, pagar el capital. Pero sí lo hacen. ¿Okay? Sí lo hicieron, incluso dieron un poco más de rendimiento por el tiempo que se demoraron. Tienen buenas garantías contra las personas que le están prestando ya finalmente el dinero. Entonces, pues yo les invitaría a explorarlo, ¿verdad? Bueno, simplemente es sí. Y de nuevo, ese 30% que tenemos en fibras y en crowdfunding de real estate, lo podemos considerar eventualmente cuando crezca lo suficiente a que se vuelva el enganche de una casa, de una propiedad. Al final es parte de nuestro patrimonio, y si hacemos una buena compra de una casa, bueno, pues también puede ser una muy buena inversión a largo plazo. Entonces, y hablaremos de eso también. Hay un capítulo que vamos a hablar de bienes y raíces, compra de una casa propia, rentar versus comprar, y otro que vamos a hablar de acciones de valor.
Entonces es el riesgo moderado. Ahora sí, vámonos al arriesgado, al escenario más arriesgado que ponemos en este método de portafolio. Ojo, seguimos con esta base de 40% de renta fija. Y ese 40% de renta fija estamos hablando que es nuestro Afore y nuestro plan personal de retiro, donde si tú lo construiste de forma adecuada, prácticamente estás asegurando que a tu edad de retiro vas a tener un salario y un acceso a capital más que digno, muy similar a lo que ingresas hoy. ¿Ok? Ahora estamos haciendo un esfuerzo extra en nuestra vida Godín para crecer, para no aumentar nuestro nivel de vida al ritmo que aumentan nuestros ingresos. Esos ingresos excedentes los vamos a invertir y vamos a ver crecer nuestro capital a un mayor ritmo, pero tu calidad de vida va a seguir siendo cubierta eventualmente por tu Afore y por tu plan personal de retiro. Y acciones a largo plazo, pues no es como que van a desaparecer, como quiera vamos a estar diversificados, las fibras igualmente, lo que hagamos con real estate igualmente. Entonces, no por decir arriesgado, es realmente algo, digamos, diría yo hasta peligroso. Ojo, cada quien tiene que tomar sus decisiones y hacer sus análisis. Pero recuerden, tenemos esta base de 40% en renta fija, que es una base muy sólida, y vamos a ir a hacer, y tienes que ir haciendo tus siguientes inversiones con un buen análisis. Y de nuevo, pues tienes la parte conservadora también de la que te puede regresar. Entonces, ¿qué es arriesgado? Arriesgado es igualito que el riesgo moderado, es decir, 40% renta fija, 30% en acciones, pero acciones individuales tipo value investing, 15% en fibras, 15% en crowdfunding, ¿ok? Ese es nuestra base, pero similar a como habíamos hecho el ejercicio anterior, lo vamos a reducir al 90%. ¿Sí? Igual, si tenemos $1,000,000, lo vamos a considerar que tenemos 900,000 invertido en esa estructura, y el 10% restante lo vamos a utilizar para activos alternativos. Aquí nos vamos a divertir otro poquito más. Porque así como es divertido analizar empresas, decidir qué empresas... Ahora cuando digo, bueno, ya hablaremos en Value Investing. Pero este 10% de restante en activos alternativos, aquí podemos, por ejemplo, estar hablando de invertir en una startup. Podemos estar hablando de invertir en Bitcoin. Podemos hablar de invertir en oro. Podemos hablar de inversiones que se conocen como alternativas. Aquí vamos a meter commodities. Aquí podemos meter un poquito de especulación, que ya sería, ojo, alto riesgo. No estoy recomendando a nadie comprar Bitcoin. A mí en lo personal, cuando yo hablo de 10% en alternativos, yo estoy hablando de startups personalmente. Pero honestamente, activos alternativos pueden ser pues más cosas, ¿no? O sea, no nada más startups. Yo quiero invertir en startups porque el potencial de ganancia es alto, y por supuesto no en cualquier startup y no en cualquier plataforma para invertir en startups. De hecho, la mejor forma que yo he visto, y después habrá oportunidad para que intercambiemos ideas en estos temas, es mediante Estados Unidos, en plataformas en Estados Unidos. En México la verdad es que conozco un par de plataformas y las comisiones y márgenes que cobran son absurdas, o mínimo en el momento que yo las analicé. Entonces no aconsejaría a nadie, y de eso se va a tratar ya los episodios, y también hablar de carrera, pero cuando ya entremos a la parte de que acabemos estos 5 episodios, que acabemos los especiales, vamos a entrar a hablar ya ahora sí un poquito más de análisis de ciertas inversiones particulares, y seguramente vamos a hacer una revisión de las opciones que tenemos, por ejemplo crowdfunding, y nos vamos a meter a las plataformas específicas y cómo lo podemos ver. En el propósito va a cambiar un poquito el propósito del podcast, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero para todos aquellos que no tienen el tiempo o la experiencia, la expertise de analizarlo, pues es la aportación a la que se va a mover el podcast, no soltando la parte del crecimiento profesional, porque sin dinero excedente, ¿cómo le hacemos, verdad? Pues no vamos a tener nada para invertir. Entonces, estamos cerrando ya el podcast. De nuevo, arriesgado, 90% como el moderado y 10% en alternativos. Sé que es mucho, sé que estamos hablando de porcentajes, sé que es difícil y seguramente ustedes no nos están tomando nota, ¿verdad? Porque es un podcast y a veces escuchan traslados o cuando están haciendo otras cosas. Lo entiendo.
Y sé que les he dicho que vamos a hacer algo en LinkedIn con las personas que siguen a Godínez Inversionistas en LinkedIn. Entonces, sigan a la página de Godínez Inversionistas, por favor. Ahí voy a publicar un PDF con el resumen de estos portafolios y algunas aclaraciones de cómo, pues sí, lo que hablamos aquí, pero en resumen en un PDF para que ustedes puedan tener esa guía. Que ojo, y siempre se tiene que decir, pues no es una recomendación de inversión, es información para su educación, para su entretenimiento incluso, que ustedes podrán considerar al momento de estar haciendo sus evaluaciones. Pero bueno, espero que les haya servido. De nuevo, es algo de los más prácticos que vamos a poder tener. Y está padre, pero cuando entremos ya ahora sí a hablar, pues algún día vamos a estar hablando de renta fija, hacer análisis al respecto, ver cómo impactan el tema geopolítico y macroeconómico al respecto y cómo impacta la renta fija. Otro episodio vamos a estar hablando de acciones, de ETFs, otro episodio vamos a estar hablando de acciones, pero de value investing, otro episodio vamos a estar hablando de fibras. Es decir, pero ustedes van a saber que no porque yo venga, y se lo voy a decir obviamente en sus episodios, en los episodios respectivos, pero no porque vengamos a decir, oye, hay una super oportunidad de crowdfunding de real estate. Y yo les digo, ¿saben qué? Yo personalmente le voy a entrar a esta inversión. No me voy a pasar del 15% que ya tengo en mi portafolio diseñado, ¿sí? Esos son los márgenes, las líneas dentro de las cuales vamos a jugar en cada una de estas clases de activos. Porque si tú vendes todo tu portafolio para comprar, no sé, lo que sea una oportunidad de crowdfunding, pues estás arriesgándote mucho. No solamente porque estamos hablando de crowdfunding, sino porque estás cortando todo ese tema de la diversificación, pero no diversificación por diversificar, sino diversificación en temas de las correlaciones que tienen esos activos. Y vamos a hablar más de eso. De hecho, este episodio estaba pensado para ser uno de los últimos episodios, pero la verdad yo ya quería compartírselos porque es uno de los, creo que mayor valor les va a dar, si no de forma inmediata, a mediano y largo plazo. Y no solamente porque ustedes vayan a querer seguir esto, pero les debe de estar abriendo, a los que no lo conozcan, la perspectiva de cómo armar un portafolio, por qué debe existir un portafolio. Y después vamos a hablar más, porque tenemos que entrar a evaluación de nuestro portafolio, rebalancear el portafolio, porque qué tal si nos fue muy bien en acciones y ahora ya no son el 30%, resulta que son el 35%, pues hay que rebalancear el portafolio, cosas de ese tipo. Y vamos a regresar, por decir un poquito en tema teórico, en los siguientes episodios, para hablar un poquito más de qué es value investing, las fuerzas que impactan las decisiones de inversiones y un poquito más de aspectos técnicos en que nos debemos de fijar, siempre por supuesto tratando de mantenerlo bien práctico para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. A mí me gusta hacerlo, lo hacemos con la mejor intención. Estamos por cerrar esta primera temporada de Godínez Inversionistas, aún faltan varios episodios, pero de nuevo con muy buena intención. Súmense a LinkedIn porque ahí voy a publicar el PDF a los que les interese tener esta información. Buenísimo. Muchas gracias por escuchar y que tengan un excelente día.